más amplia. Ningún país del mundo ha hecho una apuesta de reparación para tantas víctimas. Y eso implica una estructura del Estado, esto implica un alistamiento institucional, esto implica un esfuerzo no solamente de quienes estamos coordinando todo este sistema de atención a víctimas y de la misma unidad para las víctimas, sino es un esfuerzo de cada una de las instituciones del Estado, de cada una de las personas que hacen parte de una comunidad, de la sociedad. Esta es una ley que no solo corresponde al Estado colombiano, corresponde también a la sociedad. Y eso no es fácil, no es fácil. Hay todavía, a pesar de los esfuerzos, mucha indiferencia frente a las víctimas. Hay temor frente a las víctimas, hay gente que prefiere no saber del tema, hay gente que piensa que no es con ella, y definitivamente el drama que hemos vivido en este país, pues todos somos de alguna manera corresponsables y no podemos ser indiferentes ante la situación de una víctima. Luis Fernández, buenos días, nos llama desde Miami, buenos días. Estamos con Marlene Aguirre, primero de Guadalajara de Buga, buenos días, doña Marlene. Doña Marlene. Sí, aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién habla? Sí, habla Marlene Aguirre de aquí de Buga. Bienvenida a este especial. Cuéntenos cuál es su inquietud. Pues la inquietud mía es que ya estamos registrados en el registro único de víctimas. Y hace un mes nos acercamos a la oficina de Cali y nos dijeron que ya estábamos listos para el pago. Sí. ¿Cuál es su inquietud, Marlene? Sí, entonces la inquietud sería para ver cuándo estaría la realización de ese pago. Marlene, ¿está hablando de ayuda humanitaria o de una solicitud de reparación? Perdón, no le escuchamos. De indemnización por vía administrativa. Listo. Marlene, mire, si esa fue la información que le dieron, es muy probable que usted esté en los próximos días o en la próxima semana ya recibiendo ese pago. Nosotros estamos acelerando ese proceso, como le decíamos anteriormente. Valle del Cauca es un departamento que ha sido priorizado por el gobierno nacional para la reparación. Tenemos esta ruta que ya inició también pues, en la ciudad de Buga. Es muy importante, doña Marlene, y voy a esperar ahorita después para tener sus datos, que se acerquen a usted también los enlaces de reparación, porque para nosotros es contundente y clave que en el momento que usted reciba esa reparación, que como le digo va a estar llegándole en los próximos días, usted cuente con el acompañamiento de un enlace de reparación. Realmente déjenos acompañarla, déjenos como orientarla acerca de cuál podría ser como el mejor uso que usted le podría dar a esos recursos, cómo podemos seguirla acompañando. A nosotros nos interesa no solo que usted reciba ese acompañamiento inicial, sino acompañarla en toda esa ruta, porque acuérdese que no solamente es el pago, usted puede tener también la necesidad, no lo sé en este caso, o su familia, de algún acompañamiento psicosocial, de algún tratamiento especial, en fin, son tantas cosas que nosotros quisiéramos hacer por usted, que entonces esté muy pendiente no solamente del pago que ya le va a llegar, sino estaría yo también pendiente de usted, cómo poderla acompañar ahorita en esta ruta que usted inicia de reparación integral. 018-093-5600, nos pueden llamar de cualquier lugar de Colombia, específicamente de la zona pacífica, de donde estamos emitiendo hoy este especial. Tenemos una llamada desde Jamundí. Buenos días, ¿quién habla? Sí, buenos días. Sí, ¿me da su nombre, por favor? Sí, buenos días, mi nombre es Luis Albeiro Daza. Luis Albeiro, por favor, ¿le puede mermar un poco al volumen de su televisor? Sí, un momentito. Sí, okay. ¿Cuál es la inquietud que tiene usted para la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas? Sí, mi pregunta es, yo soy desplazado, pertenezco al Registro Único de Víctimas y mi pregunta es, para la indemnización, ¿tengo que hacer algún trámite o automáticamente nos llaman? Luis Albeiro, esa pregunta estaba esperando que me la hicieran, es muy importante y pertinente, dado que la mayoría de personas que hoy están en el registro de víctimas pues son desplazadas. En su caso, como usted ya declaró,
salvo que tenga otro hecho victimizante diferente al desplazamiento. No sé cuáles fueron las causas de su desplazamiento, pero desafortunadamente es recurrente que haya otro hecho victimizante además del desplazamiento. Solo si usted tiene otro hecho victimizante tiene que volver a declarar, si no, no tiene que volver a declarar. ¿Y ahí cuál es el trámite? La ley de víctimas quiso que para las personas en situación de desplazamiento la indemnización administrativa se entregara primero por núcleo familiar, en dinero o a través de subsidio integral de tierras, permuta de predios, adquisición y adjudicación de tierras, adjudicación y titulación de baldíos, subsidios de vivienda de interés social rural y o de interés social urbano. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es generando desde el Estado y desde la unidad estas rutas de reparación individual e integral a las víctimas del desplazamiento. Entonces, usted en principio no tiene que hacer nada, tiene que estar informándose, llamando a la línea gratuita, pero nosotros somos quienes nos tenemos que poner en contacto con usted para mirar si alguna de estas vías es la vía que para usted es más favorable. Hay un tema que tiene que ver con la verdad, con la satisfacción, cómo se maneja dentro de la unidad y dentro de lo que promulga la ley el tema de la satisfacción como un derecho. Este es un derecho que es desconocido por muchos. Desafortunadamente en este país hemos tendido a pensar que la plata lo es todo y que, como decíamos antes, la reparación significa un cheque. Estas medidas de satisfacción lo que buscan es realmente mitigar ese dolor de la víctima y, como decía antes Carlos, un poco que la víctima sienta y tenga la certeza de que lo que le pasó a ella no fue por su culpa, que haya ese reconocimiento por parte de la comunidad, del Estado en general, de que ella es una víctima y que merece ser reconocida como tal en toda su dignidad. Eso implica hacer actos públicos por parte de las autoridades locales. El presidente de la República ha hecho varios de estos, él ha pedido perdón, él se ha acercado a las comunidades, ha dicho que lo que les ha sucedido nunca les había haber sucedido, pero también llamamos a que las entidades locales hagan lo propio, dignifiquen a las víctimas, dignifiquen el nombre, públicamente les hagan reconocimientos. Supe que en la ciudad, por ejemplo, de Cartagena se le dijo a muchas personas víctimas del desplazamiento, ustedes hoy son ciudadanas de esta ciudad, ustedes no son simplemente desplazadas, sino ustedes son ciudadanas, porque la tendencia es a que se rotula a la persona con este nombre de víctima, desplazado, y realmente son personas que sufrieron un daño enorme, a las que les tenemos una deuda social enorme y que hay que volverlas a dignificar. Igualmente, como medida de satisfacción se prevé en la ley la exención del servicio militar. Para muchas víctimas, prestar servicio militar pues las afecta psicológicamente, todavía tienen traumas después de lo que les sucedió, no creen de pronto en ningún actor armado y como una manera de respetarles ese dolor, el legislador quiso que pudieran tener una exención a su servicio militar. Otro tema que es súper recurrente y es muy importante como mecanismo de satisfacción es que las personas que han sufrido la desaparición forzada de un familiar tengan la posibilidad de saber dónde están los restos, si desafortunadamente esta persona ha muerto, o el paradero de esta persona. El derecho a saber dónde está la persona desaparecida es una medida también de satisfacción. Otra medida de satisfacción muy importante es el derecho que tienen las víctimas a que se investigue y sancione efectivamente a los responsables de las conductas. Para las víctimas es muy importante ese equilibrio, poder entender que ellas tienen esa reparación y tienen esa justicia y que la otra persona no está pues sin ninguna consecuencia penal ni social y que digamos como que fue permitido que esa persona y fue valorado casi como positivo a veces que esa persona hubiera cometido ese delito. Entonces, ese derecho que tienen las víctimas a la investigación, al juzgamiento, de la sanción de los responsables, también es valorado por las víctimas como un derecho a la satisfacción de su dignidad.
John Edward Trujillo de Jamundí, buenos días. ¿Cuál es su inquietud? Buenos días. Sí, buenos días, John Edgar. John Eduardo Trujillo. Sí. Mi pregunta es muy parecida a la señora de Buga, sino que el proceso viene desde septiembre del año pasado, o sea, un año, y aún me dicen que está en la lista de pago, pero no se ha realizado. Muchas gracias. John Edward, muchas gracias por la pregunta, porque como su caso, nosotros encontramos muchos casos cuando iniciamos el proceso de creación de la Unidad para las Víctimas. Recuerde que la Unidad para las Víctimas inició este año en enero, pero que nosotros retomamos muchos casos que se venían atendiendo por parte de la extinta Acción Social. Encontramos casos, probablemente el suyo está en ese grupo de casos, que no habían sido, digamos, tramitados correctamente o no habían sido valorados. Nosotros lo que hicimos y estamos haciendo es ponernos al día con ese rezago que había frente a estas valoraciones de reparación. Entonces, ya ahorita con sus datos nuevamente a través de la oportunidad que nos da Telepacífico, vamos a tomar nota y efectivamente darle una respuesta que para usted sea definitiva. Como le decía, Valle del Cauca ha sido priorizado dentro de la ruta de reparación individual y ya hemos hecho 4.700 pagos, pero la idea es en lo que termina el año culminar esta tarea y sobre todo ponernos al día. Y como le decía a la persona que llamó antes que usted para el mismo caso, lo importante, John Edward, es que usted nos deje pues conversar con usted acerca de las posibilidades que tiene usted como víctima bajo el marco ya de la ley de víctimas de acompañamiento por parte del Estado y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas aquí en Valle del Cauca en ese programa de inversión de los recursos que usted, muy probable, John Edward, va a estar recibiendo en los próximos días. Bueno, hablemos un poco como de otro aspecto que también ustedes manejan, y es de qué manera interviene la unidad cuando hay una emergencia por el conflicto armado. Es una pregunta que frecuentemente surge cuando se presenta un atentado, como usted bien lo decía. La ley se aplica durante el conflicto interno. Recientemente en el Valle del Cauca, en el caso, por ejemplo, de San Pedro, se vivió una situación así. ¿Cómo intervienen ustedes? Carlos, es desafortunado, pero es una realidad que todavía este país produce víctimas. Nosotros tenemos esa intervención en las emergencias a través de una dirección en la unidad que es la Dirección de Gestión Social y Humanitaria, a través de unos enlaces de prevención y atención a las emergencias. Esto sucede sobre todo a nivel territorial. La responsabilidad recae principalmente en el municipio y en las entidades que hacen presencia en los municipios para garantizarle a esas personas que a quienes les ha ocurrido una afectación a raíz del conflicto puedan tener acceso a una ayuda inmediata. Nosotros igualmente acompañamos a esas víctimas en ese momento inicial, socorriéndola con el acompañamiento de unos kits alimentarios y de subsistencia, pues para que la persona no tenga que permanecer mucho rato en ese estado de extrema vulnerabilidad. Entonces acompañamos esa emergencia, acompañamos al ente local y a las personerías, que son las que tienen que hacer la tarea de elaborar los censos cuando desafortunadamente se producen los hechos victimizantes. Esos censos son enviados a la Unidad para las Víctimas para proceder posteriormente a hacer todo el proceso de registro. Sin embargo, estas víctimas deben ser atendidas y de hecho lo están siendo, como fue el caso de San Pedro, como es el caso de Buenaventura y los diferentes hechos desafortunados que han sucedido en los últimos días en el departamento del Valle. Pueden y deben y tienen efectivamente acceso a esta atención con la que cuentan por parte del ente local y el acompañamiento que se ha venido brindando, como decía, de las personas de la Unidad para las Víctimas. Tenemos a Damaris de San Marcos. Buenos días, Damaris. Buenos días, doctor. ¿Cómo está para hacer